Partes de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular está constituida por varias estructuras: hueso temporal, disco articular, cóndilo mandibular, tejido retrodiscal, cavidad glenoidea del hueso temporal y eminencia articular del hueso temporal. Posición del disco en una articulación temporomandibular normal. En boca cerrada, el borde posterior del disco se encuentra sobre la cresta del cóndilo. Durante el movimiento, la zona intermedia del disco queda entre la cresta del cóndilo y la cresta de la eminencia. This is a normal temporomandibular joint. The disc is biconcave and it's located in a superior position. The central thin part of the disc is consistently lying in between the condyle and tubercle. During opening, there is rotation in the lower compartment and more of translation in the upper compartment. Desplazamiento discal con reducción. En boca cerrada, el borde posterior del disco se encuentra por delante de la cresta del cóndilo. Durante el movimiento de apertura, el cóndilo recaptura el disco produciéndose un ruido tipo clic o chasquido, quedando la zona intermedia entre la cresta del cóndilo y la cresta de la eminencia. En cierre, suena un segundo ruido tipo clic o chasquido que indica el adelantamiento del disco con respecto a la cresta del cóndilo. Desplazamiento del disco sin reducción aguda. En boca cerrada, el borde posterior del disco se encuentra por delante de la cresta del cóndilo. Durante el movimiento de apertura, el disco actúa como un obstáculo para que el cóndilo se mueva, impidiendo una traslación normal. No se produce ningún tipo de ruido articular, ya que el cóndilo nunca recaptura el disco. En posición de cierre, el disco nuevamente queda en una posición adelantada con respecto a la cresta del cóndilo. Desplazamiento discal sin reducción crónico. En boca cerrada, el borde posterior del disco se encuentra por delante de la cresta del cóndilo. Durante el movimiento, el cóndilo empuja el disco hacia adelante, logrando una traslación normal, permitiendo que la cresta del cóndilo quede confrontada con la de la eminencia. En boca cerrada, el borde posterior del disco nuevamente queda por delante de la cresta del cóndilo.
The next joint has a medial displacement of a disc. During opening, the disc is moving in lateral direction, and here the disc can be seen. Now it's displaced medially anteriorly again. And here it's replaced to a more normal position and displaced again. Clinically, it can be difficult to differentiate the pure anterior displacement from an anterior or anterior medial displacement. Desplazamiento medial del disco con reducción. En boca cerrada, el disco se encuentra en posición medial con respecto al cóndilo. Durante el movimiento, el cóndilo restablece su relación con respecto al disco, permitiendo una traslación normal. En boca cerrada, el disco nuevamente se ubica en posición adelantada con respecto a la cresta del cóndilo. In this joint, the disc is biplanar. It's located on top of a condyle, but during opening it's slightly displaced medially, and in association with this displacement, clicking was registered. The posterior attachment between the disc and capsule is considerably thinner than in a normal case. During closing, the disc is again replaced to a more correct position between the condyle and temporal component. The disc is lying in between the condyle and temporal component, but there is a type of reciprocal clicking caused by a mediolateral movement of a disc. Desplazamiento lateral del disco con reducción. En boca cerrada, el disco se encuentra en posición lateral con respecto al cóndilo. Durante el movimiento, el cóndilo restablece su relación con respecto al disco, permitiendo una traslación normal. En boca cerrada, el disco nuevamente se ubica en una posición lateral con respecto a la cresta del cóndilo.